Imagina que tienes 6 años. 6 años. Todavía juegas. Todavía tienes miedo de la oscuridad. Todavía no entiendes qué significa la palabra futuro, Anne. Y un día tu padre, el hombre más poderoso del reino, te llama a su sala del trono. Te viste con ropa que nunca antes habías usado. Te peinan ante, perfuman y te dicen que hoy vas a conocer a tu esposo. Tu esposo tiene 38 años. Tú tienes 6. Eso no es un cuento de terror inventado. Eso es historia documentada. Eso le pasó a Isabel de Valois en el año 1396, cuando fue entregada en matrimonio al rey Ricardo II de Inglaterra. 6 años entregada como si fuera un documento firmado, como si fuera una moneda de cambio, con vestido de seda. Y aquí está lo que nadie te enseña en el colegio. Esto no era la excepción, era la norma. Era la política oficial de los reinos medievales durante siglos. Y los responsables no eran monstruos en las sombras. Eran los reyes, los padres, los hombres, que supuestamente protegían a esas niñas con sus propias vidas. Pero aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Qué pasaba exactamente después de esa entrega? ¿Qué ocurría dentro de esos castillos? Detrás de esas puertas de piedra, en esas cámaras, que ningún historiador oficial quiso describir con demasiado detalle, porque los libros de historia te hablan de las alianzas, te hablan de los tratados, te hablan de los mapas que cambiaban de color después de cada matrimonio real. Lo que no te cuentan es el precio humano de esos mapas. Lo que no te cuentan es lo que esas niñas vivieron. Y lo que no te cuentan es que algunos de los registros más oscuros de la historia medieval fueron deliberadamente sepultados, reescritos o ignorados durante siglos, porque reconocerlos significaba reconocer algo que los reyes, la iglesia y la nobleza europea preferían mantener en silencio. Hoy vamos a abrir ese archivo. No te voy a dar teorías, te voy a dar nombres, fechas, documentos reales, crónicas medievales escritas por testigos que vieron lo que pasaba y que, en muchos casos, lo anotaron entre líneas, porque escribirlo directamente era peligroso. Y si crees que ya sabes esta historia porque viste una serie en Netflix o leíste algo en Wikipedia, te pido que te quedes, porque lo que estás a punto de escuchar va mucho más profundo que cualquier producción de Hollywood. La realidad es más oscura, y por eso fue enterrada en Quédate en... Porque lo que viene ahora cambia completamente cómo ves la historia medieval. Y si historias como esta te hacen cuestionarlo todo, si sientes que la verdad merece salir de la sombra, suscríbete, Anne, porque aquí no romantizamos el pasado. Lo enfrentamos, y antes de irte, dime en los comentarios algo honesto. ¿Crees que esto era normal para su época? ¿O simplemente fue poder disfrazado de tradición? Te leo. Vamos a hablar de algo que los historiadores llaman, con mucha elegancia, diplomacia matrimonial. Suena sofisticado, ¿verdad? Casi académico, casi inofensivo. Quítatelo de la cabeza. Lo que realmente era, si lo miras sin el filtro de siglos de lenguaje diplomático, era un mercado en el que las hijas de los reyes eran la moneda de cambio más valiosa de la Europa medieval. Y como en cualquier mercado, había vendedores, compradores, precios negociados y contratos firmados. La diferencia es que la mercancía era humana, era femenina, y muchas veces tenía apenas 5, 6, 7 años. Déjame ponerte en contexto con números reales, porque los números no mienten. En el siglo XIII, el promedio de edad en que una princesa era prometida en matrimonio era de 4 años. 4 años. No la edad en que se casaba, sino la edad en que el contrato se firmaba y ella dejaba de ser, legalmente, propiedad de su padre, para convertirse en propiedad del reino al que había sido asignada. En muchos casos, las niñas eran enviadas a la corte de su futuro esposo antes de cumplir los 10 años. ¿Por qué tan pronto? Porque querían asegurarse de que creciera dentro de la cultura del reino que la recibía, que aprendiera el idioma, las costumbres
la obediencia, que se convirtiera, básicamente, en lo que ese reino necesitaba que fuera, y si la niña se resistía, ansí lloraba, si pedía volver a casa, si rechazaba al hombre que le habían asignado, si simplemente, como cualquier ser humano, decía que no quería. ¿Qué crees que pasaba? Blanca de Castilla fue enviada a Francia, cuando tenía 12 años para casarse con el futuro rey Luis VIII An. Los cronistas de la época registraron que la niña lloró durante todo el viaje, que preguntaba constantemente por su madre, que no dormía en que tardó meses en dejar de preguntar cuándo podía volver. La respuesta que recibió implícita o explícita fue siempre la misma: nunca. Nunca más volvió a ver a su familia, nunca más pisó su tierra natal. Y eso, en la historia oficial, se registra simplemente como fue enviada a Francia, en 1200, para cumplir con los compromisos del tratado, un renglón. Un solo renglón para describir el fin de la infancia, de una niña de 12 años, arrancada de su familia, para servir a los intereses políticos de su padre. Pero aquí está lo que todavía no te he dicho, lo que hace que esto sea todavía más perturbador. La Iglesia Católica, que en teoría debía proteger a los más vulnerables, no solo permitió estas prácticas, las bendijo literalmente. Había rituales eclesiásticos específicos para consagrar estos matrimonios con niñas. Había obispos que firmaban los contratos. Hay documentos en el Vaticano, algunos aún parcialmente restringidos, que detallan los procedimientos exactos. Y si crees que la Iglesia era el único actor institucional que miraba hacia otro lado mientras esto sucedía, espera la siguiente parte. Porque lo que los padres reyes hacían cuando las hijas les resultaban inconvenientes es algo que los libros de historia enterraron con particular cuidado. Quiero que proceses lo que estás a punto de escuchar, despacio. Porque esto está documentado, y hay registros. Y sin embargo, casi nadie lo habla. En la Europa medieval, el matrimonio entre un hombre adulto y una niña de 10, 12 o 14 años no se consideraba completo hasta que se consumaba. Y consumar significaba exactamente lo que crees que significa. Había un ritual, se llamaba la ceremonia de acostamiento, o en latín, la benedictio tolami, la bendición del lecho nupcial. Y este es el detalle que te va a helar la sangre, Nem. Esa ceremonia asistían testigos, a veces el propio padre de la novia, a veces representantes del reino comprador, a veces un sacerdote. Estaban ahí para verificar, con su presencia física, que el matrimonio había sido consumado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si el matrimonio no se consumaba, podía anularse. Y si se anulaba, la alianza política colapsaba. Los tratados se rompían. Las guerras podían reanudarse. La dignidad de esa niña valía menos que un tratado de paz. Ahora, hay algo que los historiadores más honestos reconocen cuando analizan estos documentos. Muchos de los hombres involucrados en estos matrimonios esperaban, al menos nominalmente, a que la niña alcanzara cierta edad antes de la consumación completa. En teoría, 14 años era la edad canónica mínima para las mujeres. En teoría, pero el caso de Margarita Beaufort es uno de los más documentados y perturbadores de la historia medieval inglesa. Margarita fue casada por primera vez a los 7 años, aunque ese matrimonio fue anulado. Luego fue casada nuevamente a los 12 años con Edmund Tudor, quien tenía 24. Edmund Tudor no esperó. Margarita Beaufort quedó embarazada a los 12 años. Dio a luz a los 13. Un parto que casi la mata. Los médicos de la época registraron que su cuerpo, literalmente, no estaba desarrollado para sobrevivir ese parto. Vivió, pero nunca pudo volver a concebir. Su cuerpo quedó marcado de por vida. Y el hijo que dio a luz a los 13 años se convirtió en el rey Enrique VII de Inglaterra. La madre de uno de los reyes más famosos de la historia fue una niña de 12 años, violada por un hombre de 24, que murió antes de que ella cumpliera los 14. Eso es lo que está detrás de la genealogía real que te enseñan
con tanto orgullo en los libros de historia. Pero fíjate en algo, Margarita Beaufort fue una de las que sobrevivieron, una de las que tuvo nombre en los registros, una de las que la historia al menos mencionó. ¿Cuántas no tienen ni siquiera eso? ¿Cuántas niñas fueron entregadas, consumidas por estos acuerdos y después simplemente desaparecieron de los archivos porque murieron demasiado pronto, porque no sirvieron al propósito para el que fueron creadas o porque su historia era demasiado incómoda para ser preservada? Hay una respuesta a esa pregunta, y te la doy en la siguiente parte. Porque lo que los reyes hacían con las hijas que ya no les servían, las hijas que habían fallado en su misión política, eso sí que fue enterrado con una profundidad que cuesta imaginar. Hay una frase que los historiadores medievales usan para describir el destino de ciertas princesas. La frase es: entro al convento. Suena tranquilo, ¿verdad? Casi espiritual, como si fuera una elección voluntaria, como si esas mujeres hubieran decidido dedicar su vida a Dios. La realidad es diferente, y los registros conventuales de la Europa medieval, los que sobrevivieron a siglos de hogueras, guerras y limpiezas de archivos, cuentan otra historia. Los conventos medievales no eran solo lugares de oración, eran el lugar al que un rey enviaba a una hija cuando ya no tenía utilidad política, cuando la alianza matrimonial para la que había sido destinada colapsaba, cuando nacía con una deformidad, cuando mostraba independencia de pensamiento, cuando simplemente resultaba inconveniente. El convento era la solución limpia, entrabas, no salía. Leonor de Bretaña es uno de los casos más documentados. Era nieta del rey Enrique II de Inglaterra y heredera legítima al trono inglés antes de que su tío, el infame rey Juan, tomara el poder. Leonor representaba una amenaza política, no por lo que hizo, sino simplemente por existir. El rey Juan la encerró, no en una prisión, que habría generado escándalo, en una serie de castillos y residencias custodiadas en 40 años. Leonor de Bretaña pasó 40 años encerrada sin juicio, sin cargos, sin posibilidad de matrimonio, ni de reclamar su herencia. El único crimen que cometió fue nacer con sangre real, en el momento equivocado, en 40 años. Murió, encerrada, en 1241. ¿Y si esto te parece un caso aislado? El caso de Juana, la loca de Castilla, debería hacerte reconsiderar. Juana era hija de los reyes católicos, madre del Sacro Emperador Romano Germánico Carlos V y reina legítima de Castilla. Era inteligente, era perceptiva y cometió el error de insistir en que quería ejercer su poder real. Su padre Fernando I y luego su hijo Carlos la declararon mentalmente incapaz. La encerraron en el castillo de Tordesillas. 47 años. 47 años encerrada en un castillo, mientras su hijo gobernaba en su nombre, usando su título de reina. La historia oficial durante siglos la describió como una mujer perturbada, obsesionada con el cadáver de su esposo Felipe, incapaz de gobernar. Los historiadores modernos que revisaron los archivos originales tienen otra interpretación. Juana de Castilla era una mujer políticamente amenazante para los hombres de su entorno, y la solución fue la misma que llevaban siglos usando: encerrarla y reescribir su historia. ¿Ves el patrón? Las hijas que obedecían eran entregadas como moneda. Las hijas que resistían eran encerradas. Y en ambos casos, la historia oficial encontraba una manera de presentarlo como algo razonable, como una alianza diplomática, como una vocación religiosa, como una enfermedad mental, como cualquier cosa, menos lo que realmente era. Pero hay algo que todavía no te he contado, algo que los archivos medievales revelan sobre lo que les pasaba a las hijas que no encajaban en ninguna de estas categorías, las que no servían para matrimonios, para conventos, ni para encierros políticos. Lo que le pasó a esas niñas es lo más oscuro de todo lo que vamos a ver hoy, y es lo que fue enterrado con más cuidado. Voy a contarte algo que los textos académicos mencionan en notas al pie, en apéndice San,
en páginas que nadie lee. En la Europa medieval, nacer mujer, dentro de una familia real, no era solo inconveniente. En ciertos contextos, en ciertos reinos, en ciertos momentos históricos específicos, era directamente peligroso. Y no estoy hablando de los peligros del parto, de las epidemias, de las guerras. Estoy hablando de algo más directo. El historiador francés Georges Duby, uno de los medievalistas más respetados del siglo XX, documentó algo que los manuales de historia evitan mencionar con claridad. En varios reinos medievales europeos, especialmente entre la alta nobleza, el nacimiento de una hija era registrado con significativamente menor frecuencia que el nacimiento de un hijo. Las tasas no cuadran. Los registros demográficos de la alta nobleza europea entre los siglos X y XIII muestran una proporción anómalamente baja de hijas en los árboles genealógicos, demasiado baja para ser estadísticamente natural. Los historiadores llaman a esto subregistro femenino. Es una forma académicamente aséptica de decir que algo le estaba pasando a esas niñas, que sus nacimientos no se registraban, que sus muertes tempranas no se explicaban, que simplemente, en el registro oficial de la historia, muchas de ellas nunca existieron. La práctica del infanticidio femenino en la aristocracia medieval europea no fue tan extendida como en otras culturas antiguas, pero los registros sugieren que no era completamente inexistente, especialmente en casos de ilegitimidad, especialmente cuando el padre ya tenía suficientes hijas en el mercado, especialmente cuando una nueva niña representaba un gasto político sin retorno. Pero incluso sin llegar al caso extremo, había algo que los reyes medievales hacían sistemáticamente con las hijas que representaban un problema. Borraban su historia. Toma el caso de las hijas ilegítimas de los reyes. Hay reyes medievales con decenas de hijos ilegítimos documentados. Los varones aparecen en los registros, reciben títulos, tierras, misiones militares. Las hijas ilegítimas, en la inmensa mayoría de los casos, simplemente no aparecen. ¿Dónde estaban esas niñas? Algunas fueron enviadas a conventos con tan poca edad que ni siquiera se les tomó el nombre. En los registros conventuales medievales, hay entradas que dicen simplemente niña recibida, origen noble, sin nombre registrado, sin nombre, sin historia, sin existencia documentada. Vivieron, crecieron, murieron, y la historia no guardó ni su nombre. Luego está el caso de Inés de Borgoña, hija ilegítima de un duque poderoso del siglo XII. Los registros muestran que existió, que fue enviada a un convento a los 4 años, y que después de ese registro inicial, su nombre desaparece completamente de cualquier documento. 4 años. Entró con 4 años a un convento, y la historia la perdió de vista para siempre. Ahora quiero que te detengas un momento y pienses en la escala de esto. Estamos hablando de siglos, siglos de reinos, siglos de hijas entregadas, encerradas, borradas. No una historia excepcional, no un rey particularmente cruel, un sistema tan normalizado, tan institucionalizado, tan protegido por el lenguaje diplomático y la narrativa oficial, que sobrevivió generación tras generación, sin que nadie lo nombrara por lo que era. Y el sistema tenía un último nivel, el nivel más cruel de todos, y es ahí donde termina esta historia. Los castillos medievales todavía existen, puedes visitarlos, puedes caminar por sus salones, puedes subir a sus torres y ver el mismo horizonte que esas niñas vieron hace siglos. Y cuando lo hagas, recuerda lo que voy a contarte ahora. El castillo de Tordesillas, en España, donde Juana de Castilla pasó 47 años encerrada, todavía está en pie. Los turistas lo visitan, toman fotos, leen los paneles informativos que hablan de la reina que vivió ahí durante décadas. Lo que los paneles no mencionan es que Juana fue encerrada ahí a los 28 años
y que en sus últimos meses de vida, según los registros de sus propios guardias, ya no reconocía el lugar donde estaban, que pedía salir, que no entendía por qué no podía irse, que murió sin entender completamente que nunca iba a ser libre. Las piedras de ese castillo vieron todo eso. Y hay algo más, algo que los arqueólogos medievales han encontrado en excavaciones de conventos y castillos de toda Europa, y que por alguna razón rara vez llega a los titulares. En las excavaciones del convento de Santo Domingo, el Antiguo en Toledo, en las del convento de las Huelgas, en Burgos y en decenas de sitios similares a lo largo de Europa, los arqueólogos han encontrado enterramientos femeninos que las cronologías de los registros conventuales no pueden explicar completamente. Mujeres enterradas sin nombre, sin fecha registrada, sin rastro documental de su entrada al convento. Simplemente estaban ahí, enterradas bajo las piedras esperando. ¿Quiénes eran esas mujeres? Algunos historiadores proponen explicaciones simples en registros perdidos, errores administrativos, víctimas de epidemias. Otros proponen algo diferente, que esas mujeres eran las que el sistema medieval prefirió olvidar completamente, las hijas que nunca debían haber existido, las herederas que representaban amenazas políticas, las niñas cuya historia era demasiado incómoda para ser preservada. Y aquí está la pregunta que te voy a dejar, porque es la que no tiene respuesta fácil. Si los reyes medievales hicieron todo esto a sus propias hijas, a las mujeres de su propia sangre, a las niñas que, según todas las normas morales de cualquier época, debían ser las más protegidas de su reino. ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza real del poder? ¿Qué nos dice sobre cómo funciona un sistema cuando la narrativa oficial tiene más valor que la verdad? Cuando el lenguaje diplomático tiene más peso que el sufrimiento humano. Cuando siglos de historia construyen una imagen de gloria y majestuosidad sobre una fundación que, si la excavas lo suficiente, está hecha de nombres olvidados y vidas borradas. Las coronas medievales todavía están en los museos. Puedes verlas detrás del vidrio. Brillan bajo las luces del museo, como si fueran simplemente objetos de arte. Lo que no verás es lo que costaron. Lo que no verás son los nombres que nunca nadie registró. Pero ahora, tú lo sabes. Y si crees que esta historia terminó en la Edad Media, si crees que lo que te conté hoy es solo arqueología histórica, sin conexión con el presente, entonces hay algo más que necesitas saber. Algo sobre cómo estas estructuras de poder que usaban a las hijas de los reyes no desaparecieron con los castillos medievales. Cómo evolucionaron, cómo sobrevivieron, cómo, con nombres diferentes y ropas diferentes, siguieron operando mucho más tarde de lo que cualquier libro de historia oficial te va a admitir. Eso es lo que viene en el próximo video, y te prometo que va a ser peor. Si sentiste un nudo en el estómago escuchando esto, si algo dentro de ti dice que estas historias no deberían seguir enterradas, suscríbete antes y después. Consejos de vida. Porque aquí no contamos la historia para entretener, la contamos para recordar a quienes fueron borradas. Y ahora quiero leerte. Dime en los comentarios, ¿crees que el poder realmente cambió o solo aprendió a esconderse mejor? Tu opinión importa. ¿Tu voz también? Forma parte de lo que la historia intentó silenciar. Nos vemos en el próximo video.